Buenos días, hermanos. Buenos días. Y feliz sábado de nuevo. Estoy muy contento, es para mí un privilegio en esta mañana trazar la palabra del Señor y volverles a ver. Espero que en este año 2023, aunque ya vamos por abril 15 del 2023, que Dios les haya ido muy bien con la ayuda de Dios. Veo la iglesia un poco más llena y más bonita también. Gracias a Dios que cuidan del templo y siguen haciendo la obra de Dios en este lugar. Y espero que Dios les bendiga grandemente. También es un privilegio venir por acá, porque tengo también la oportunidad de visitar a mi hermano Ricardo, que en algún momento llega, y también a mi hermana Marlene y a su esposo Enoch. Y aquí tenemos a Adrián, su nieto, está con nosotros. Gracias a Dios, espero que Dios nos bendiga y nos eleve a su trono de gracia en esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, ha llegado el momento de hablar de parte de la majestad del universo, del más grande y poderoso ser, Cristo Jesús. Y como ser humano mortal, Señor, me siento indigno de hablar de tu palabra, pero tú eres misericordioso y grande y bueno, y permite a seres mortales hablar de parte de la majestad del universo. Por lo tanto, Señor, pon a un lado la sabiduría humana, Señor, y que sea la divina la que prime en estos momentos, para que tu pueblo sea alimentado. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, quisiera predicar 5 palabras. Jesús paga, salva, prepara y viene. Amén. Y pienso que lo mejor que puede hacer un ser humano con su voz es predicar a la persona de Cristo Jesús. Jesús debe ser el dueño de todos los púlpitos del mundo, el dueño de todos los temas del mundo, el centro de todo tema, la solución para todo problema. No solo debe serlo, sino que Jesús lo es. Así que para poder representar este tema en esta mañana, primero que todo quiero preguntar, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Muchos te darán diferentes opiniones, porque hoy en día abundan las opiniones acerca de Jesús. Jesús es utilizado de muchas maneras. Es utilizado hasta para que algunas personas puedan conseguir algo. Jesús, quien en este mundo vivió en la más grande pobreza, con su nombre muchos han llegado a ser multimillonarios. Y todas las personas tienen, y no culpo a nadie, tener un concepto de Jesús de acuerdo al que ha aprendido, a la iglesia que ha asistido, o el concepto de Jesús que le han dado cuando ha crecido. Pero esta mañana, hermanos, haré el esfuerzo más grande para presentar el Jesús de la Biblia. No voy a presentar un Jesús por la tradición, o no voy a presentar un Jesús por corrientes, no voy a presentar un Jesús por opiniones en el pasado de teólogos, sino las meras sagradas escrituras, la Biblia. Así que si tiene lápiz y papel puede ir haciendo hasta una lista de lo que es Jesús. Y la palabra de Dios me dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Podrías darme una respuesta de quién es Jesús? Decir, es el Todopoderoso. Jesús no es un ser que
que vino, murió, se fue y está por allá lejos y nadie más sabe de él, y se mencionan otras cosas menos a ese todopoderoso que es Cristo Jesús. Jesús es todopoderoso. Jesús, dice la palabra, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es la expresión del Padre celestial. Jesús es la expresión de Dios. Dios no tiene otra manera de comunicarse sino a través de Cristo Jesús, porque Él es la expresión de Dios. Él es el verbo, y es desde el principio era el verbo. Jesús es eterno, no tiene principio ni tiene fin. La palabra de Dios también nos dice: todas las cosas me fueron entregadas, dice Jesús, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie tiene, hermanos, ni acceso al Padre sino solo Cristo. El único ser en el universo que tiene acceso al Padre en las luces es Cristo Jesús. No hay otro. Eso dice la Biblia. Esta no es una nueva luz que traigo hoy. Está en la Biblia. Y a Jesús se conoce porque Él se da a conocer. Él se ha dado a conocer. Estuvo encarnado. Anduvo en este mundo polvoriento. Y lo palparon y lo vieron. Pero esos hombres que anduvieron con Él y nosotros, ni siquiera una eternidad nos basta para conocerlo, de lo grande que es Jesús. Y conocemos lo que Él permite que conozcamos. Y repito, nadie tiene acceso al Padre sino Cristo Jesús. Hasta Él mismo lo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay algo interesante en este versículo que es subrayado allí: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cristo, hermanos, es el soberano del universo. Es el dueño de todo. Es Cristo Jesús. En esta mañana yo quiero presentar cuán poderoso es tu Salvador y mi Salvador. Desde el punto de vista de la Biblia, no de opiniones humanas. Y dice la palabra: por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todo poder del universo habita en Cristo Jesús. No hay otro ser en el universo tan poderoso como Jesús. Por eso, cuando Jesús vino, y hay mucha opinión entre el legalista y el no legalista. El legalista dice que Jesús vino a darnos ejemplo de cómo conducirnos y ya somos salvos. Pero la palabra de Dios nos muestra que Cristo vino porque el hombre estaba perdido. Cristo vino no porque el hombre, para demostrarle al hombre que el hombre puede, sino porque el hombre no puede, solo puede en Cristo Jesús. Eso fue lo que el Señor vino a demostrar. Y en Jesús, toda la eternidad, desde la antigüedad hasta toda la eternidad, en Jesús siempre mora toda plenitud. Andando en este mundo, moraba toda plenitud en Él. Nunca dejó de ser Dios. Dios es indestructible. Ese es el Jesús que muestra la Biblia. En Él habita toda plenitud. Dice también: mirad que nadie os engañe. Ya Pablo sabía que a través del cristianismo iban a tratar de corromper la imagen de Cristo, a tratar de volverlo pequeñito, a tratar de volverlo un Jesús que hasta el punto de que había un predicador diciendo: hermanos, tenemos que ser Jesús pequeñitos. Dicen: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús. Dice también la palabra de Dios: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No existe nada en el extenso universo que no lo haya hecho Cristo. Él es el autor de la vida.
Cuando en un lugar aparece vida, sale vida, es porque Él la concede. Y muchos se preguntarán, pero pastor, ¿cómo es eso? Es difícil, pero Él es Dios. Para una persona le es fácil entender que una computadora pequeña, una cosa hecha por hombres, todo el mayor avance que hay en este mundo, que Dios le ha permitido al ser humano copiar las cosas de la naturaleza y las leyes de la naturaleza, aprenderlas, lo más avanzado es obsoleto y es chatarra para Dios. Dios es todopoderoso y conoce a todo ser humano, a todo ser en el universo. La Biblia dice que Él llama al ejército de los cielos, los llama y los llama por su nombre, porque los creó. Todas las cosas no hay nada en el universo que no haya hecho por Cristo. El Padre se gozó en darle toda plenitud. El Padre se gozó en levantarlo y en mostrarlo al universo como lo más poderoso. El Padre se gozó. Al punto, mis hermanos, que ese Jesús que es exaltado es el ser más humilde del universo. Él dice a todos: el Padre es mayor que yo. Y dice también la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, no porque Él haya sido creado, sino para que Él tenga preeminencia en todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene la vida. Él sustenta la vida, es Cristo Jesús. Y no solo Él sostiene y sustenta la vida, sino que mucha gente que anda en la calle, que no cree en el Señor, o aún ateos o gente que le rechazan, hoy respiran porque Él murió en la cruz. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz, este mundo no existiría, ya hubiera recibido el pago. Pero existe por misericordia para que los seres humanos se humillen ante su Creador y se entreguen a Él y sean salvos. Él es antes que todas las cosas. En Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza, el cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Aún más la parte humana, no Él, sino su parte humana fue la que murió, porque Él es indestructible. Y cuando resucitó, cuando Él hizo que ese cuerpo se levantara otra vez, antes, cuando murió, resucitaron las primicias. Dice en Mateo que muchos sepulcros de justos despertaron, pero no salieron del sepulcro hasta que Él no resucitó. Él fue el primero que salió para que Él tenga preeminencia en todo. Por cuanto agradó, escuchen bien, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué tan maravilloso es Jesús, hermanos. Y aquí dice que Él es la cabeza de la iglesia. ¿A ustedes no les parece maravilloso que Él sea la cabeza de la iglesia de Alton? ¿No les parece maravilloso que Él tenga preeminencia de todo? Un ser tan grande, poderoso y humilde como es Cristo Jesús, lleno de amor. Dice, los fariseos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Antes de esto quiero explicar el contexto. María, la madre de Jesús, aparece embarazada. Ya ustedes conocen la historia, que José la iba a abandonar a ella, pero Dios le indicó el por qué ella estaba embarazada. Y cuando Jesús andaba, le gritaban bastardo. Hay palabras originales en la Biblia que ni son traducidas porque serían un poquito como, vamos a decir, como groseras. Bastardo. A Jesús le tenían como bastardo
Y la posición oficial de algunas ramas de la religión judía es que Cristo existió porque fue la violación de un soldado romano a María. Y a él le pregunta, y ellos dijeron, ¿dónde está tu padre? Él respondió, ni a mí me conocéis. Y es cierto, ellos no sabían quién estaba allí. Ni a mi padre. Si me conocéis, también en mi padre conocerías. Y dice también, por eso me ama el Padre, dice Jesús. Otra característica de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Yo mismo la pongo, dice, para volver, nadie me la quita. Yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Y mis hermanos, a veces hay ideas que son como bonitas, como para poner en suspenso, con buenas intenciones, escritores o escritoras. Y hay quienes han escrito que cuando Cristo estaba allí, y si Él moría, si Jesús no moría, o si Él era derrotado, o si Él pecaba, iba a ser un desastre. Pero hermanos, bíblicamente cuando Cristo vino a morir en la cruz, la victoria estaba segura. Estaba segura la victoria. Y porque la victoria estaba segura, fue que un pecador llamado Enoc fue transportado al cielo. Y otro pecador llamado Elías fue llevado en una carroza de fuego. Y otro pecador llamado Moisés fue resucitado y tomado al cielo. Porque la victoria estaba asegurada. Ellos entraron al cielo por los méritos de Cristo Jesús. Porque Jesús iba a pagar en la cruz e iba a ser victorioso en la cruz. Y dice que Él toma su vida, pone su vida y la vuelve a tomar. Jesús nuestro Salvador es eterno y es indestructible. La Biblia también dice, le dijeron los fariseos, ¿eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijero que no le conozco, será mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, y no es que aquí haya un error gramatical, sino que los idiomas no pueden traducir este versículo gramaticalmente correcto, a no ser que se entienda la teología. Porque este versículo debería ser, antes de que Abraham fuese, yo fui, ¿verdad? En el pasado, estaba hablando en el pasado, antes de que Abraham fuese, ya yo era o yo fui. Pero aquí lo que está diciendo el original es, antes de que Abraham fuese, yo soy el gran yo soy. Que Cristo es el gran yo soy. Es Cristo Jesús. Y así lo muestra en la palabra, así se identificó en el Antiguo Testamento. Ese gran Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Porque Él es la expresión del Padre. Él es la expresión de Dios. Es Él, Cristo Jesús. Y dice, dijo Moisés a Dios, he aquí, llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y él respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así irás a los hijos de Israel, yo soy. Es decir, el gran yo soy me envió a vosotros. ¿Saben qué significa, hermanos, el gran yo soy? Hasta donde podamos los humanos en la mente llegar a entender, yo soy significa que hay vida en Él mismo, que Él es eterno, que Él es el dueño de la vida, que Él es el que concede la vida. Es Cristo Jesús, el gran yo soy. Y Él es el comandante en jefe
de las Fuerzas Armadas del universo es Cristo Jesús. Él habla y los ángeles le sirven. Jesús paga, es la segunda palabra. Habiendo ya dicho humanamente algo de Jesús, porque es mucho Jesús, que mis labios no pueden abarcarlo todo, venimos a la segunda palabra del título: Jesús paga. Dice la palabra de Dios: siendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuisteis comprados, fuisteis rescatados. Mis hermanos, en estos momentos, todos los seres humanos que han existido desde Adán hasta el último ser que nazca antes de venir Cristo, quiero que me escuchen y me entiendan lo que les voy a decir, están perdonados. Porque Cristo pagó el precio de todos. El problema, desafortunadamente, que hay muchos que no aceptan el perdón ofrecido en el Calvario. Pero Cristo pagó. Cristo pagó. Cuando aceptas a Cristo, estás aceptando la salvación eterna que está a disposición. Eso es lo que estamos aceptando, la salvación eterna. Porque Él pagó. Hermano, la sangre de Cristo tiene un alto valor. Y la sangre de Cristo limpia el pecado. Por eso, si nosotros vemos a alguien que es muy malo y después que se ha convertido y se ha bautizado y testifica por Cristo, esa es una nueva criatura en Cristo, hermanos. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y decían los 24 ancianos, y cuando hubo tomado el libro, los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación. Mis hermanos, hay cosas que no podría explicar porque soy finito en comparación a las cosas eternas de Dios. Pero es maravilloso que el Dios del cielo toma naturaleza, sin dejar de ser Dios, humana, y siente las dos cosas, lo divino y lo humano. Y siente hambre, pero Él puede comer, si quiere. En el desierto Él pudo convertir los panes en pan si Él quería, pero Él no lo hizo. Y él sintió el dolor, el pago que tenía que llevar para salvar a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y dícele ahora la palabra de Dios, seguimos ahora con la tercera palabra: Jesús salva. Juan a las 7 iglesias que están en el Asia: gracia y paz a vosotros. El que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mis hermanos, Dios transforma. Cristo limpia. Y eso es lo que ha hecho con nosotros, nos limpia de pecado. ¿Y qué es que nos limpia de pecado? Que Él no tiene en cuenta el pecado. Él no tiene en cuenta. Él transforma, limpia, y sabe que mientras estemos en comunión con Él, andamos con Él. Y Él pagó en la cruz. ¿Se pueden imaginar ustedes
antes de que entrara el pecado al universo. ¿Cómo lavaría? ¿Cómo lava Jesús nuestros pecados? Primero tenemos que imaginarnos, antes de que Lucifer pecara, y luego de que pecó, venía una nueva experiencia, puedo decir yo, para Dios. Cuando entra el pecado, cuando empieza a existir el pecado en el universo, desde el mismo Lucifer, para todo el universo era una incógnita, un misterio. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué hacer? ¿Qué haría un creador amoroso como Jesús? Daría una segunda oportunidad. Yo estoy seguro, hermanos, que mucha oportunidad le dio Dios a Lucifer y a sus ángeles, porque Dios es un Dios amoroso y misericordioso. Yo recuerdo cuando jugué golf por primera vez. Estaba pastoreando el sur de Georgia, donde mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de empezar obra casi prácticamente, establecer grupos y iglesias en el sur de Georgia. La iglesia de Brunswick, que es de las más grandes, la empezamos en una casa. Y bueno, tenemos muchos recuerdos de allá. Y allí en la iglesia de Alma había un hermano argentino, él llama Claudio Tracha. Me invitó una vez que fuéramos a jugar golf, que aprendiera a jugar golf. Fue la primera vez que jugué golf. Y compré mis palos de golf, todos los tengo hasta más, porque creo que en María Luisa nadie le dieron unos. Cada palito de estos tiene una especialidad, unos para tirar de lejos, otros de cerca. De los que juegan golf aquí podrán saber. Y después de jugar con él algunas veces allá en los campos del golf de Douglas, estuve jugando con pastores de habla inglesa, amigos, y aprendí cómo poner la bola, tirarla. Es un deporte muy interesante y relajador. Pero a veces la bola cae en lugares, no como este, ahí lo puse como fácil. La bola a veces la tira uno y se va al agua, y se va al lago o va a la maleza donde no se puede sacar. ¿Qué va a hacer el jugador? ¿Va a perder? No. En el golf existe algo que llama mulligan. Y dice un jugador que le ha pasado eso: voy a tomar un mulligan. Mulligan significa tener otra oportunidad. Volver a tirar como si no hubiera pasado nada. Y algunos pueden tomar un mulligan, 2 mulligans en golf, porque es una solución. Tener una oportunidad como si no hubiera tirado mal la bola, como si la bola no se hubiera ido a otro lado. Tener una oportunidad es exactamente lo que pasa, lo que hace el Señor. Te da otra oportunidad. En su misericordia da otra y otra oportunidad. A veces uno tiene experiencia con sus hijos. Muy pocas veces, gracias a Dios por mis hijos. Alguna vez me han dado como algo que no me ha gustado. Pero yo olvido, porque hay que dar otra oportunidad. Y quizás otra. Y Dios nos puede dar mucha oportunidad. Dios es misericordioso, hermanos. Dios ama a sus hijos, nos ama a nosotros, más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos. Y con un amor perfecto, porque Él es perfecto. Con un amor grande y misericordioso. Y eso es lo que ocurre en la salvación. Mulligan permite empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Y hay gente que dice, todo el mundo merece una oportunidad. Pero hermanos, Dios da hasta mucho más que una oportunidad, que 2, 3 oportunidades. Dios es misericordioso. He conocido a personas que a través de toda la vida no han aceptado al Señor, no lo han aceptado. Y ya al final, cuando ya están, sus energías no las tiene y todo, y se entregan al Señor, el Señor los recibe con gozo. Porque Dios es un Dios amoroso. Y dice la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantar, y se vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Hermanos, son muchas las oportunidades que Dios da. Y debemos de pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé de su poder. Pero no solo para que Él nos dé otra oportunidad, sino para permitir que otros tengan otra oportunidad. Porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. A veces se ve la salvación como que es una decisión si salvarse o perderse. No,
Nosotros sin Jesús estamos perdidos. Él no nos llama a que elijamos ser salvos, sino a ser salvos. Que elijamos a perdernos o a salvarnos, no, sino a salvarnos. Porque Él vino a buscar lo que se ha perdido. Pero Jesús, hermanos, es un sumo sacerdote. En comparación a los otros, dice, mas cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio que no cambia. A Él nadie lo va a cambiar, no se va a necesitar otro. Por lo cual puede también salvar, ¿cómo? ¿Cómo salva el Señor? Perpetuamente. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Sería desastroso si alguna vez, en cuanto a un cristiano, el Señor dijo, no más ya no más con ya no más paciencia. No, el Señor, su misericordia es eterna, mis hermanos. Por eso nosotros debemos de acertar esa misericordia. Él es la víctima, Él es el Cordero. No solo Él es el sumo sacerdote, sino que es la víctima, el Cordero, que quita el pecado del mundo, que anda y entra con su propia sangre. Dice, por esto, estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre, ¿dónde? Al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí hay una pequeña diferencia teológica entre la Biblia, voy a decir entre mi persona, porque yo acepto este versículo, y entre la doctrina del santuario. Cristo es un sacerdote diferente a todos. Por eso cuando Cristo asciende, Él asciende al lugar santísimo. Aquí en la tierra necesitaba un lugar santo porque eran sacerdotes que perecían y tenía que haber muchos sacerdotes. Un santuario que se construyó para sacerdotes que iban a representar a Cristo, pero que eran perecederos. Allá es el real. Entró con su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Pero les voy a dar otra noticia hermosa. Ese amigo nuestro Jesús, nuestro Salvador poderoso, no solo es sumo sacerdote, no solo es la víctima, sino Él es el que decide, Él es juez, es el juez del universo, es Cristo Jesús. Él dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a ¿quién? Se dio al Hijo. Hermanos, qué Salvador tan grande tenemos, a Cristo Jesús. Es maravilloso amarle, es maravilloso vivir con Él. En estos días estaba recordando mi conversión. Yo nací en el Evangelio de mi abuelo, mi madre, venía siendo yo tercera generación. Nací en el Evangelio, estaba en la iglesia. A los 12 años fui bautizado. Mi concepto acerca de la salvación era, pues, nací en la iglesia, soy bautizado. Una vez había una campaña evangelística, como a los 2 años. Y ese día yo me encontré con Jesús. A los 14 años yo me encontré con Jesús. Y aunque soy un humano, como sea, desde ahí yo me enamoré de Jesús, de su persona, de ese crecimiento por salvarme. Y desde allí Jesús es lo máximo para mí. Para orarle a Él, a Jesús. Para hablar con Jesús. Seguí lo mismo que mi abuelo, que él pastoreaba. Tuve ese deseo de pastorear, de predicar el Evangelio. Y Cristo Jesús es el centro de mi creencia, de mi vida, de todo. Y sé que mi Salvador es el que juzga y Él me salva. Porque Él pagó en la cruz, porque Él me representa y porque Él es el juez. ¿Quién no va a ganar un juicio así, hermanos? ¿Quién no va a ganar un juicio así si hoy un abogado va y él tiene que sacar a su persona del bolsillo para pagar la fianza, para pagar algo, y es un juez el que va a decidir y no se sabe qué va a decidir, o un jurado? Pero aquí en este juicio está ganado porque Cristo es el abogado, es el que paga y es el juez y nos ama. Jesús prepara. Mis hermanos, Jesús nos prepara y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea la gloria, el imperio y los siglos de los siglos. Amén. El versículo que usamos de lectura bíblica que está en Éxodo dice: si oyeres hoy mi voz. ¿Y cuál es la promesa? Os haré un reino de sacerdotes. Dios queriendo que el ser humano sea rey y sacerdote, real sacerdocio, gente santa. Y el pacto se cumple, hermanos. Esto no es un futuro, es un presente. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién nos hizo? Cristo Jesús. Es el Señor. ¿Cómo puedo yo ofrecer mi vida en sacrificio santo al Señor? Dice la palabra de Dios: así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entregarse a Cristo totalmente, hermanos. Rendirse a Cristo. Que no seamos nosotros, sino Él. Que sea Él. Hermanos, y para rendirnos, la vida cristiana y la batalla cristiana, la guerra espiritual, es la única que para ganarla hay que rendirse. Hay que rendirse a Cristo. Amén. Hermanos, es bien sencillo. Lucifer no lo echaron del cielo por adulterio. Lucifer no lo echaron del cielo por intemperancia. Lucifer pecó por el orgullo, hermanos. Querer el ser su propia vida, que él mismo la maneje. Fue el orgullo. Y hay una guerra grande entre el más orgulloso, que es Satanás, y el más humilde, que es Cristo Jesús. Hay una guerra. Y nosotros tenemos que humillarnos al Señor. Y es humillándonos como Él puede trabajar en nosotros. Si nosotros creemos que podemos, entonces no podemos. Tenemos que decirle: no puedo, Señor, ven tú. Hoy en día la psicología moderna te puede inyectar cosas como la estima propia, la autoestima, y la gente dice: con esto vamos a solucionar. Es con Cristo Jesús, hermanos. La historia está llena de individuos como Elvis Presley. Un estudio de grabación le dijo a este camionero, manejaba camión: hijo, no vas a ir a ningún lado, es mejor que te regreses a manejar camión. Un estudio de grabación lo despidió, pero este hombre no se dio por vencido y llegó a ser un gran cantante en su iglesia primeramente. Bueno, ya después sabemos lo que pudo haber pasado con la vida de él, pero parecía como una derrota. Pero surgió. Tenemos también a este inmigrante húngaro, vino de Hungría, buscó trabajo, lo despidieron y dijeron: no tienes nada de ideas, no tienes nada. Pero ya conocemos la historia. Sí tenía ideas, aunque no la reconocieron, sí tenía ideas. Llegó a fundar una compañía que dentro de poco cumple 100 años, a tener parques de diversión, películas y todo el mundo conoce Walt Disney. Después de que dijeron: no sirve. Lance Armstrong, un equipo de ciclismo francés, le dijo, lo despidió, ya no puede seguir con él porque Lance Armstrong le dio cáncer en el testículo. Y él empezó a ser tratado, y estando siendo tratado con quimioterapia, cuando empezó su tratamiento, que solo tenía 50% de posibilidad de curación, lo dejan, no le pagan el resto del salario, no le pagan las cuentas médicas, nada. Gran error. Por la gracia de Dios no solo venció el cáncer testicular, sino que fue campeón 7 veces del Tour de Francia en forma consecutiva, que no lo ha hecho ninguno. Larry King, el Miami Herald,
Le dijo, no, ya no lo podemos tener aquí porque usted es como muy simple, como muy espontáneo aquí en sus temas, y lo dejaron ir. Pero él llegó a ser un gran periodista en la cadena CNN, cuando parecía que él no iba a tener nada. Steve Jobs, en un garaje por ahí, una casa, con otros fundaron la compañía Apple. Y llegó un momento en que, vamos a decir, su cosocio o algo lo dijo que mejor se fuera, y él no servía y recogió todo lo que estaba regado allí y se fue. Y él formó otra compañía que hasta ganó un premio Nobel. Y entonces después, 9 años, nuevamente lo volvieron a recibir y a estar parte, lo que diríamos en su compañía. Llegó nuevamente. Hermanos, cuando todo parece perdido, o que no hay esperanza, o que la persona trata de hacer lo bueno y no puede, cuando todo está así, Cristo Jesús puede levantar. Cristo Jesús levanta al caído y lo ayuda y lo lleva adelante. Solo debemos nosotros dar una oportunidad a Jesús. Y por último viene la última palabra del título: Jesús viene. La palabra de Dios dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, ¿por qué hacen lamentación por él? ¿Por qué harán lamentación? Pues ya nosotros nos imaginamos. Tan rechazado que ha sido Jesús, ahora Él vendrá en las nubes de los cielos. Y este versículo de Apocalipsis tiene su base en 2 versículos de la palabra de Dios, que están en la palabra de Dios. Está en Daniel, dice: miraba yo en visión de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y en Zacarías dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primer primogénito. Hermanos, estos versículos en la Biblia son como una miniatura de lo que iba a ser en el fin, lo que iba a mostrar Apocalipsis. Y allí mirarán a él, quizás los de la casa de David, y llorarán allí localmente. Pero cuando Cristo venga, como dice en Mateo, dice: entonces aparecerá señal en el cielo. Aparecerá señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. A veces nos preguntamos nosotros: ¿cómo esperar a alguien que no hemos visto? ¿Cómo esperar a alguien a quien no hemos visto? Bueno, usualmente ocurre, a veces hay personas que, bueno, yo no estoy en contra de ese método, no opino nada de ese método, pero hay personas que se han conocido a través de una agencia que une a personas, a novios, que busca a alguien, un servicio matrimonial. Hay hasta cristianos, ¿no? Adventistas también hay. Y entonces después hablan por teléfono y después un día tienen ya que encontrarse, conocerse personalmente. ¿Y cómo nosotros esperar a alguien con tanta ansia sin haberle visto? Y una de las ilustraciones de cómo esto puede ocurrir es el Titanic. Según he leído, de las películas más vistas. De paso, yo nunca la he visto. No la he visto, he leído acerca, pero no he visto porque casi no soy muy... o sea, cuando están dando una película, yo sé que eso no es verdad, que eso y como que eso no tengo mucha afición. Pero el Titanic es una de las películas más vistas, según he leído. Y el Titanic, dice en estudios, muchas jovencitas se enamoraron de Leonardo DiCaprio. Y estaba leyendo que algunas opinaron que hasta fueron a se han visto la película 40 veces para ver a Leonardo DiCaprio, aunque la película no eso, pues tengo entendido, ¿no? Que no toda la película es acerca pues de él.
Y dicen los estudios de que estas jovencitas aquí en este país, y no sé si en otras partes del mundo, lo ven en la película, piensan en él, sueñan con él. Han tenido como una especie como de amistad imaginaria, no sé, con Leonardo DiCaprio. Y quizás alguna de ellas nunca lo vio en persona. En la vida cristiana es mucho más, hermanos. Porque en la vida cristiana podemos oír la voz de Jesús hablándonos. Podemos orarle a Jesús. Podemos pedir ayuda a Él y ver los resultados y mirar al pasado de cómo el Señor nos ha ayudado. Podemos tener una relación con Jesús que lo único que nos falta es ver su rostro. Por eso dice la palabra de Dios, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Qué maravilloso es, hermanos. Qué maravilloso es que ya lo último que falta en este mundo es que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Cuando ocurren cosas. Ahora hay una especie como de paréntesis, por lo menos en algunos países como este, donde hay comodidad, hay paz. Los cristianos no están siendo perseguidos como antes, pero Cristo viene. Amén. ¿Y viene cómo? Como ladrón en la noche. Hermanos, yo creo que Cristo puede venir en cualquier momento. Él es soberano. Yo hablando con un hermano me decía, no, pastor, no puede venir porque todavía no están persiguiendo al ídolo. Y eso salen las personas, ¿no? Con muchas cosas que ya podríamos decir, ya han hasta ocurrido. Pero hermanos, viene cuando menos se crea que viene. Por eso nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar enlazados con Jesús. Y yo digo quiero que esto, bueno, me lo tomen bien. Y andemos livianos. Livianos. Bueno, si de peso, bajamos de peso, pues mejor, ¿no? Si lo toman por ese lado, está bien eso. Pero hermanos, andar livianos es cuando podemos ya practicar el Evangelio. El centro del Evangelio que a mucha gente no le parece atractivo, que es bendecir a los que os maldicen, orar por los que os persiguen y amar a vuestros enemigos. Cuando no tenemos nada contra nadie, cuando vemos a toda persona, sea quien sea, como un potencial ciudadano del reino de los cielos. Cuando vemos a alguien que es cristiano y sabemos que ora y decir, este está purificado porque cuando se arrodilla, la sangre de Cristo lo perdona de todo pecado. Cuando andamos así, en paz, con esa paz que solo Cristo puede dar, podemos decirle al Señor, estoy listo, Señor, ven cuando quieras. Que Dios le bendiga. Amén.